Buenos días, señor Gregorio Torres Santillana, escritor, novelista, catedrático de la UNSA. Me es grato dirigirme a usted. Mi nombre es Flor Analía Guamaní Ulwa. Mis compañeros y mi persona somos estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la especialidad de idiomas y agradecerle de antemano por haber aceptado nuestra invitación a esta entrevista. A continuación, mis compañeros procederán a realizarle las siguientes preguntas. Muchas gracias. Ok, está bien. Espero que tenga un buen día, doctor Gregorio. Voy a proceder con la siguiente pregunta. Primeramente, mi nombre es Max Ulle y recordemos que usted es actual director del Centro de Idiomas y catedrático de la Escuela de Literatura y Lingüística. ¿Cómo es que usted llega y posteriormente a trabajar en la UNSA? Ah, bueno, llevo como docente de San Agustín 18 años. Cuando terminé de estudiar la carrera de literatura y lingüística, digamos, en San Agustín, porque previamente había estudiado otra carrera en la Católica, había estudiado psicología y derecho también en la UNSA. Y finalmente, eh, a veces por la presión de la familia, y eso ocurre con mucha frecuencia, uno estudia cuando es muy joven lo que la familia le sugiere o presiona. Sin embargo, cuando uno hace un análisis sobre su vocación, no siempre los consejos o la presión de la familia son lo mejor o son una buena consejera. Yo recuerdo desde muy pequeño que me gustaba mucho leer. Era uno de los disfrutes del que hasta ahora eh, hago uso, digamos, o me solazo en la lectura. Y de muy pequeño recuerdo que soñaba con contar historias. Y entonces quizá eso me llevó a estudiar periodismo en la Universidad Católica, pero cuando concluí los estudios que he mencionado, pensé un momento, me detuve un momento y dije, ¿por qué no estudio lo que yo siempre quise hacer? O sea, estudiar algo que me agrade, algo que vaya con mi deseo de, o si se llama, si quieren ustedes, vocación. Y entonces estudié literatura. Ya pasado los veintitantos años, cerca de los 30 en realidad, estudié literatura y me sentí tan a gusto con la gente que encontré, muchachos muy jóvenes como ustedes, probablemente que empezaban a estudiar por primera vez en la universidad, otros que ya habían estudiado, como en mi caso, otras carreras. Recuerdo a Fernando Rivera que estaba por terminar ingeniería civil, a Juan Pablo Heredia, otro compañero de literatura que había estudiado igualmente Derecho en la Católica y estudiaba Medicina en la UNSA, Abraham Sugimoto, que había estudiado Periodismo en la Católica y estudiaba Derecho en la UNSA y trabajaba como periodista en el Correo. Entonces enriqueció esa idea que yo tenía de encontrar gente que sintiera lo mismo que yo, gozarse con la lectura, el deseo de escribir historias como yo había soñado siempre, y ese ambiente hizo que finalmente me quedara, terminara de estudiar y como lo hicieron muchos de mis compañeros que acabo de mencionar. Y claro, uno no vive de estudiar y uno tiene que conseguir los medios para continuar viviendo. Hay que conseguir trabajo, a veces viene la familia también y entonces aparecen responsabilidades. Terminé de estudiar
yo quería en realidad seguir involucrado en este ámbito de la lectura, de la literatura, de las novelas, los cuentos, etcétera. Y entonces fui a hacer una maestría en San Marcos, justamente en estudios literarios, y terminé los estudios de maestría, y te estoy hablando más o menos, o les estoy hablando más o menos de los años 98, 99, hace más de 20 años, ¿no? Y por una cuestión del azar, además regresé a Arequipa porque la idea era quedarme en Lima y hacer mi vida allá por varios factores, ¿no? Por las ventajas académicas, por las ventajas de otra naturaleza, pero se dio la oportunidad de que volviese, y entonces me enteré que había un concurso para contratos docentes en la UNSA, me presenté y obtuve la plaza como contratado en el Departamento de Literatura y Lingüística, y así fue como logré finalmente quedarme en Arequipa y quedarme en la UNSA como docente de literatura además, cosa que agradezco mucho porque yo siento que cuando hablo de literatura, converso de literatura con los jóvenes, en realidad no siento yo que estoy trabajando, sino creo que hago lo que realmente me gusta y quiero contagiar ese entusiasmo a quienes están en un salón escuchando, sean temas de literatura peruana, literatura latinoamericana o teoría literaria o lo que fuere. Esa es más o menos la experiencia que puedo relatarles acerca de cómo llego a estar en la UNSA y ser docente de la UNSA. Mis compañeros, por cierto, que yo mencioné igual, han seguido su propio rumbo, algunos de ellos están fuera del país. Fernando Rivera está como docente en Tulane University en Estados Unidos, otros están en Lima, en San Marcos, en la Católica, enseñando igualmente literatura, y algunos en otras actividades también de enseñanza, y no están necesariamente en Arequipa, algunos otros están también en Arequipa, pero esa es la experiencia como he referido, que me permite estar frente a ustedes y como docente de literatura en San Agustín. Ok, muchas gracias. Yo le voy a contar mi experiencia personal. Yo pienso que para estudiar o seguir lo que te gusta, tenemos que seguir nuestras habilidades de acuerdo a nuestras aptitudes que tengamos. Por ejemplo, si es que me gusta la música, puedo estudiar en institutos de artes o en carreras relacionadas a ese ámbito. Por ejemplo, yo le contaré mi experiencia, cómo descubrí el gusto por la música. Yo cuando estaba en la etapa de estudiante en el colegio, fui por casualidad una tarde al colegio y y miré que estaban practicando. Entonces yo por curioso fui todas las tardes y así es que como entré a la banda de músicos. Y hasta ahora yo sigo practicando la música. Me gusta mucho tocar el saxofón, por ejemplo. Bien, Ujú. ahora pasaremos a la siguiente pregunta. Doy la palabra a mi compañera. Gracias. Sí, solo que agregar algo de lo que acabas de decir. Claro. En mi caso no es cuestión que no supiera la vocación. Yo tenía mi vocación desde siempre, ¿no? Y por eso escribo. Ah, lo que ocurre es que a veces la presión familiar no permite que uno desarrolle o se dedique a esa vocación, y sobre todo en sociedades como la nuestra, en el que actividades o profesiones relacionadas con las humanidades o con el arte ven como un espacio que no permite
dar los recursos necesarios como para vivir. O sea, yo he escuchado y lo puedo vivir casi todos los años cuando alguno de mis estudiantes llega y dice, mi padre no quiere que estudie música o no quiere que estudie literatura o no quiere que estudie filosofía porque dice que no me va a dar para vivir. Eso es una cosa real también. ¿Eh? O sea, hay espacios laborales, profesionales en los últimos años que efectivamente pueden resultar mucho más atractivos a los jóvenes porque van a encontrar sin duda trabajo o les va a dar recursos suficientes como para tener una vida holgada, ¿no? Las ingenierías, las nuevas profesiones que están surgiendo relacionadas con el mundo de la informática, sin duda. Pero no todos los jóvenes tienen esa vocación. Hay siempre alguien que tiene un placer, como en el caso de ti, que te agrada la música, pero seguramente si tú le dices a tu familia, a tu mamá, a tu papá, voy a dedicarme a la música, o te van a catalogar como alguien que se va a dedicar, no sé, a la vida disipada, se va a dar a beber, a la vida bohemia, y al final te van a decir, pero ¿de qué vas a vivir? ¿No es cierto? Y entonces también esas variables son importantes en un momento en el que uno decide finalmente a qué dedicarse, ¿no? Y eso tiene que ver también con una cuestión de vocación, ¿eh? A veces las actividades por vocación no siempre resultan que son el medio que nos va a proveer los recursos necesarios para la vida, para la familia, para una vida holgada, etc. Pero es vocación, es vocación. Hay muchos científicos, por cierto, que por seguir una vocación murieron pobres o murieron de distintas maneras, pero no necesariamente ricos. Lo que hay que buscar es un equilibrio, pero sobre todo una especie de sentirse bien en el espacio que uno decida trabajar como actividad cotidiana en la vida. ¿Sí? Seguramente muchos de ustedes, si no todos, habrán escuchado a veces por esos cursos que existen ahora, ¿no? De coaching para la vida exitosa, etcétera, ¿no? Sé el mejor, no interesa lo que hagas, sé un barredor, pero si eres el mejor barredor del mundo, seguramente vas a sentirte bien. Hay algo de eso también. Entonces, el equilibrio es lo fundamental, creo, para cuando uno decide qué hacer en la vida. ¿Eh? Bueno, Correcto. disculpen Muchas gracias por la la extensión. respuesta. Pasamos la palabra a mi siguiente compañera. Ok. Bueno, siguiendo con las preguntas, quisiera preguntarle, ¿cuál es su inspiración, su motivación para escribir? En realidad no hay una motivación o inspiración. Borges decía que el escritor es sobre todo producto de la transpiración. Esa idea de que hay musas que inspiran a los poetas es una cuestión muy romántica. Lo que sucede es que, y está relacionado lo que yo les voy a decir con lo que había dicho antes en la pregunta que me formularon. Hay un placer en desarrollar ciertas actividades. Uno puede tener una profesión cualquiera. Un médico, por ejemplo, puede ser un médico, un contador, puede dedicarse al trabajo que ha decidido estudiar, pero tiene eso que a veces llamamos hobby. De repente el médico tiene un placer en tallar objetos en sus horas libres en su casa. Y
esa actividad de tallar objetos o juguetes o lo que fuere, le otorga un placer que no lo encuentre en la actividad, que no lo encuentre en otras cosas, sino en esa actividad en particular. Y esa es la actividad, digamos, vocación. De repente su vocación en el fondo es un escultor, digamos. Sucede que en mi caso, en el caso de la mayoría de los artistas, de los escritores, pintores, ocurre eso. O sea, yo no tengo una inspiración en particular, sino tengo una necesidad de escribir. Una necesidad de sentarme, imaginar una historia o estar caminando en la calle o donde fuere, y de pronto me vienen a la mente historias que podrían resultar a partir de algo que veo y deseo escribir. O sea, yo tengo una pasión por eso de la escritura. O sea, cuando se me ocurre algo, veo alguna anécdota, veo alguna escena, etcétera, a veces tomo apuntes, a veces simplemente la tengo en la mente y lo que hago es anotar en libretas. Y cuando tengo el tiempo necesario, me siento a escribir un borrador. Y el proceso de la escritura, el proceso de corrección de esa historia, a mí me causa un placer, y sobre todo cuando tengo la historia, cuando creo que tengo la historia terminada, concluida, siento un gusto, un placer, es una especie de epifanía que no encuentro en otras circunstancias. Entonces, escribo por eso, o sea, escribo porque siento un gusto en el momento de hacerlo, siento un placer cuando tengo una historia concluida, me siento muy bien. Los psicólogos dirían que estoy lleno de endorfinas o serotoninas, lo que sea, pero es eso. Y eso es lo que hace que los artistas en general, ¿no? Los pintores, los compositores, etcétera, se dediquen a lo que les agrada. Y eso es lo que ocurre en mi caso con la escritura. Entonces, no hay una inspiración en particular, ¿no es cierto? Esa idea es una creación de los románticos del siglo XIX, sino que hay un deseo de escribir. Y siento más placer en la escritura de ficción que, por ejemplo, en la escritura académica. Yo, por la cuestión de la actividad de docente, escribo ensayos, escribo libros académicos dentro de mi carrera, dentro de mi profesión, que también produce un cierto placer, pero el mayor placer lo siento cuando creo textos de ficción, cuentos, sobre todo cuentos y novelas. No escribo poesía, no me considero poeta, no creo que tenga las dotes de poeta. Se necesitan otras condiciones emocionales para hacer poesía, y yo soy sincero, no lo tengo, pero sí me agrada escribir cuentos, me agrada escribir novelas. Muchas gracias por su respuesta. Quisiera preguntarle si usted podría darle un consejo a un joven que quisiera escribir o que quisiera comenzar en la literatura, escribir, bueno, hacer lo que le gusta, como se dijo. ¿Qué consejo le daría usted a un joven escritor? Si alguien quiere escribir, lo que tiene que hacer es leer. No hay gente que se dedique a escribir y escribir en serio si es que no le gusta leer. Uno aprende las técnicas porque no solamente es contar una historia, o sea, no solamente es contar la anécdota que me ocurrió cuando salí a comprar pan a la esquina y de pronto ocurrió, qué sé yo, un accidente o alguna circunstancia y me llama la atención y quiero relatar eso que he visto. No solo es eso, esa es la anécdota. Escribir en serio, escribir literatura implica muchísimo más. Uno tiene que usar técnicas literarias. Hay técnicas literarias para contar una historia, hay
hay una serie de técnicas como el raconto, el flashback, los vasos comunicantes, que no se prestan para todas las historias, sino para determinadas historias. Cómo despierto la intriga, por ejemplo, o llamo la atención, o mantengo la expectativa de la historia para que el lector no se aburra en las primeras páginas de mi relato, de mi historia. Tengo que mantener una tensión y hay técnicas para hacer eso. El pintor, no crean ustedes que pinta, ve una escena y empieza a pintar, no, hay técnicas de cómo debe combinar ciertos componentes para lograr el matiz adecuado en el color, para darle esa similitud que presenta el sunset de la tarde, que no lo da cualquier color. Entonces, el pintor tiene que aprender técnicas de combinación de colores, medir exactamente la cantidad de un color que debe combinar con el otro para lograr un matiz particular, y eso tiene que ver con conocimiento de técnicas, ¿no es cierto? O el papel que juega la luz frente a lograr ciertos matices o ver ciertas maneras de apreciar determinada sombra, etcétera, en el cuadro. Lo propio ocurre con la escritura o con la música, con el compositor de música. Hay técnicas que se aprenden en los talleres de escritura, que se aprenden en este caso en la escuela de literatura. Hay, por ejemplo, el taller de narrativa, el taller de narrativa 1, el taller de narrativa 2, el taller de poesía 1, el taller de poesía 2, etcétera, en la que uno va adquiriendo destrezas para poder hacer que la historia resulte más atractiva, que cómo se debe caracterizar un personaje. No es simplemente nombrar a alguien en la historia, sino hay que darle vida. Hay que hacer que eso que se está contando parezca realmente la vida y no simplemente una especie de caricatura que se presenta. ¿Por qué se creen ustedes las películas que ven? Porque se parece a la vida, ¿no es cierto? Eso es verosimilitud. Y eso es lo que se tiene que lograr en las historias que uno escribe. Y para lograr eso hay que aprender técnicas. ¿Y cómo se aprenden las técnicas si alguien no está en una escuela de literatura? Leyendo, ¿no? Leyendo, y se internalizan las técnicas en una novela, en un libro de cuentos, etc. Entonces, mi consejo para aquellos que no estudian literatura, pero que les agrada escribir, lean. Lean. Si les gusta escribir cuentos, lean libros de cuentos. Si les gusta escribir poesía, lean libros de poesía. Entonces, escribir se aprende y se perfecciona leyendo libros de poesía, libros de cuentos o novelas, de acuerdo al gusto de cada quien. Muchas gracias por su respuesta. Le daré la palabra a mi compañera Karen. Sí, muy buenos días. Mi nombre es Karen Roldán. Y me gustaría saber, desde su perspectiva, ¿qué hace de un libro un buen libro? Es decir, una obra que la gente disfrute y que les dé alguna enseñanza o aprendizaje. Es una pregunta bien difícil porque tiene mucho de subjetivo. Y ese es el problema en los concursos, por ejemplo. En los concursos de novelas, en los concursos de cuentos, en los concursos de poesía. En estos concursos se reúne un jurado, 3 personas, 5 personas, y finalmente proponen una obra ganadora de los cientos, a veces miles de textos que llegan al concurso. Y usualmente se da como ganador no por cuestiones
técnicas o también por cuestiones técnicas, pero entonces entra en juego mucho la subjetividad porque no hay, como ocurre, digamos, en la educación o como ocurre en la vida, en el que uno puede tener una rúbrica para, a partir de la rúbrica, medir la calidad de un texto. Eso es bien difícil porque puedo medir, sí, que escribe correctamente sin faltas ortográficas. Todos los escritores lo hacen eso. Un buen escritor o alguien que le agrada escribir usualmente domina las técnicas ortográficas. Entonces, una obra no se mide aplicándole una rúbrica de cumple las reglas ortográficas, ¿no es cierto? O tampoco podría aplicarse una rúbrica de eso que a veces se suele enseñar en las escuelas, ¿no es cierto? De que una historia tiene inicio, nudo y desenlace. Siempre se nos dice, toda historia tiene un inicio, tiene un nudo en el momento de clímax y luego tiene un desenlace. Eso también ocurre en las películas, etc. Sí, lo que ocurre es que todo esto es muy formal. Hay siempre un ingrediente subjetivo al momento de leer un texto. Y ese porcentaje de subjetividad juega mucho para determinar qué obra tiene calidad o no, ¿no? Pero sin duda que las obras clásicas van a gustar por distintos motivos. Romeo y Julieta atrapará a muchos por la historia que relata, por ejemplo, ¿no? La historia de amor, hay temas universales y hay temas que no van a pasar de moda, por cierto. El amor, por ejemplo, o la preocupación por la muerte, que es de todos los tiempos, en todas las civilizaciones. El ser humano muere siempre. El destino del ser humano está trazado desde que nace porque ya sabemos que va a llegar en un momento en el que va a morir. Y esa idea de muerte es una preocupación que se patenta en las obras. ¿Eh? Y entonces estos temas generales, abordar estos temas generales a veces le da un plus a las obras y entonces es un elemento que cuenta cuando se está catalogando si una obra vale o no. Trasciende los tiempos, por ejemplo. Shakespeare con Romeo y Julieta seguirá pasando los siglos porque el amor es algo inherente al ser humano. La relación de pareja será siempre una preocupación. Y eso es lo que quizá lo haga a esta obra en particular inmortal. Pero lo propio ocurre con el Quijote, en el que no hay una historia de amor, pero sí hay una preocupación de qué es más importante, lo material o lo inmaterial. ¿Qué es más importante, ser bueno o ser rico, o ser pobre y ser moralmente aceptable en la sociedad, o ser rico y ser corrupto, por ejemplo? Entonces, estos temas son temas que han preocupado al género humano en todas las sociedades, en todas las épocas, en diversas culturas. Quizás tocar estos temas hace que un texto en particular, un cuento, una novela, por ejemplo, o un poema, trascienda su tiempo, cautive lectores, ¿sí? Y trascienda no solamente su época, sino mucho tiempo más. Por eso te decía, es bien difícil señalar qué hace que una obra sea de calidad o sea buena o mala. O sea, hay elementos subjetivos que entran en juego y no todos vamos a estar de acuerdo, por cierto. A algunos les gustará el Quijote, a otros los aburrirá,
a uno le gustará los poemas de Vallejo, a otros los aburrirá, y eso es normal. Entonces, bien difícil, por eso te decía, de señalar qué hace que una obra sea buena o mala, ¿no? Hay muchos factores y depende también el contexto, la época en la que se lea, el contexto en el que se lea, quiénes lo lean. Probablemente a ustedes les resulte más pesado y aburrido leer, qué sé yo, el Quijote, por ejemplo, y le pueden considerar una mala obra por su propia iniciativa, no porque les hayan dicho los profesores o los adultos que a veces someten señalando es una buena obra, hay que leer. No, ¿no es cierto? Y probablemente les resulte mucho más agradable a ustedes, que sé, Crepúsculo se me ocurre, ¿no es cierto? O algún texto de Harry Potter se me ocurre. Y habrá quienes consideren a Pablo Coelho un autor que escribe muy buenos libros, y habrá cientos o miles o millones de que consideren que no lo hace. Entonces es una cuestión muy subjetiva. Lo interesante es leer, leer lo que a uno le agrada finalmente, porque no hay lectura vana ni hay lectura que se pierde. O sea, si les agrada leer libros de ciencia, de historia o cualquier otro tipo de libros, o les agrada leer literatura, hay que leer. La lectura no hay pierde, no hay pierde. Espero haber respondido tu inquietud, Karen. Sí, muchas gracias. Le cedo la palabra a mi compañera. Muy buenos días, doctor Goyo Torres. Mi nombre es Yamira Flor. Y algo que me intriga saber es si usted en ese lapso de escribir ha encontrado apoyo en las personas que lo rodean, o esto de la literatura es un mundo de solitarios, como dicen las malas lenguas. No, la actividad de escritura, en particular de la escritura, tiene que ver con una actividad solitaria, igual que la lectura. La lectura, sí hay modalidades de lectura y uno puede leer en grupo, como dicen, pero el verdadero placer, creo, y que uno puede pasarse horas leyendo, es en solitario, y lo propio ocurre en la escritura. Escribir es una actividad solitaria. Entiendo que hay guiones en las que se escriben colectivamente, sí, pero digamos, la actividad por antonomasia de la escritura es una actividad solitaria. Por eso se habla de una actividad solipsista. Solipsismo es soledad. Entonces, necesita uno la tranquilidad suficiente y necesaria como para poder sentarse, esbozar un plan de una historia y luego pasar ese plan a la escritura. Vargas Llosa cuenta que en una de sus tantas entrevistas y en alguno de sus libros de testimonio, que él escribe 8 horas diarias. Esa es su actividad. Se levanta, hace ejercicios, y a partir de las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde se entra a su estudio y escribe. Se cierra y escribe. Planifica, o lee, o corrige, o inventa historias, pero se dedica a la escritura en soledad. Esa es la actividad del escritor. En lo particular, creo que es así. Yo no sé si otros escritores, si otros autores les sucede, imagino que sí, pero en mi caso en particular, yo tengo que estar solo, tengo que estar tranquilo, no tener problemas
de distinta naturaleza, laborales o económicos o familiares o lo que fuere, para poder escribir con tranquilidad. No se puede hacer eso, si es que hay problemas. ¿Sí? Entonces, yo corroboro esa idea de que la actividad de la escritura es una actividad que demanda soledad y tranquilidad. Muchas gracias por su respuesta y ahora le cedo la palabra a mi compañero. Muy buenos días, estimado Goyo Torres. ¿Qué tal? Mi nombre es Yarden Manijove y personalmente me interesó mucho su libro de cuentos El amor después del amor. Este libro me provocó un poco de nostalgia, ese sentimiento, ¿no?, que te produce al leer esa obra. Y quería preguntarle cómo surgió esta magnífica obra. Bueno, ese es el primer libro que publiqué en realidad y me parece que es del 2002, no tengo muy bien las fechas. Esas historias son las primeras historias. Bueno, ese libro en realidad agrupa historias que había ido imaginando, escribiendo y reescribiendo desde la época de estudiante universitario en realidad. Entonces estoy hablando de hace muchísimo tiempo y que considero que no es un libro perfecto. Creo que los libros de cuentos posteriores como Nada Especial, creo que es un libro mucho más logrado, o Cuando llegaron los Guairuro, que es para algunos un cuento extenso o una novela breve o brevísima, creo que son mucho más logrados que las historias que encierran el amor después del amor. Pero yo le tengo un cariño especial a ese libro, como reitero, porque es el primer libro que logré escribir, no logré escribir, sino que logré publicar y que contiene historias que había ido trabajando desde hacía muchísimo tiempo. Algunas habían partido incluso desde épocas de niño y que finalmente los recuperé y les di algún giro y terminaron como historias en ese libro. Hay muchas otras historias que no forman parte de la historia del libro, mejor, porque consideré que no habían logrado lo que yo pretendía y sin embargo aparece por lo menos una de esas historias en Nada Especial. Yo le tengo mucho cariño a un cuento que es Humberto, que inicialmente se llamaba Humberto Loco del Barrio, que es justamente una historia recreada desde mi niñez en el barrio donde vivía y que no logró, creo, cuajar o no logró lo que yo quería expresar en el cuento para incluirle en ese libro de El amor después del amor. Es un libro, reitero, con mucha nostalgia, con matices de la época en el que los publiqué, con matices además de la música que escuchaba en ese entonces. El título, como sabrán, no es un título gratuito, sino tiene que ver con una canción de Fito Páez, ¿no? El amor después del amor, y que además es toda una metáfora de las historias que encierran ese libro. Bien, muchísimas gracias por su respuesta y ahora paso a mi siguiente compañero. Okay. Señor Goyo Torres, quisiera preguntarle cómo nació y en qué se inspiró para la creación del cuento Yerba Santa, que lo llevó a ganar el COP Bronce en el año 2012. Gracias. Sí, es uno de los cuentos más sociales, si cabe el término,
Y tiene una historia muy particular. Como saben ustedes, la mayoría no habría nacido todavía, pero el Perú vivió una época de mucho dolor y sufrimiento que los sociólogos y los historiadores han llamado la época de la violencia política en el país, y que algunos señalan que se extendió desde 1980 al 2000 aproximadamente. En realidad empezó mucho antes. ¿Eh? El tema de las guerrillas, el tema de el levantamiento de grupos armados en realidad se remonta a la década del 60, ¿no es cierto? Pero bueno, se patentizó casi de manera generalizada entre 1979, 78, 79, hasta, con mucha fuerza hasta el 2000, digamos. Yo tuve la oportunidad de viajar a Saila. Saila es un distrito de la provincia de La Unión, provincia de La Unión cuyo capital es Cotahuasi. Cotahuasi está distante 12 horas de Arequipa, como saben. Uno parte a las 8 o 9 de la noche y llega a las 7, 8 de la mañana a Cotahuasi, o sea, corren 12 horas. Saila está a 12 horas, otras 12 horas de Cotahuasi, y es la frontera con Ayacucho. Desde Saila se puede ver, hay que subir, por cierto, la cordillera, hay que pasar hasta Ayacucho y luego bajar otra vez para entrar a Saila, que es un pueblito muy alejado, es un distrito en realidad, el distrito más alejado de la provincia de La Unión. Estuve ahí por cuestiones de mi esposa, que se nombró como docente en el 2010, estoy hablando hace 11 años atrás, en ese, y estudiaba educación como ustedes, por cierto, mi esposa es profesora, se nombró en este lugar como directora, estuvo como directora ahí en el colegio del distrito de Saila. Tenía muy pocos alumnos, todo el colegio en realidad, primaria y secundaria, sumaban 32 estudiantes, por cierto. Seguramente algunos de ustedes van a tener esa experiencia también de trabajar en zonas rurales como profesores, y eso va a probar también su vocación de docentes. Yo conocí y fui hasta este lugar justo porque mi esposa se nombró allí, yo la acompañé para instalarse, etc. Estuve cerca de 2 meses en esa zona y me enteré que esa fue la única zona en Arequipa donde habían incursionado las huestes de Sendero Luminoso en el momento en el que el país vivía, como he señalado, lo que algunos han llamado la guerra interna. Y se contaban una serie de historias ahí, qué había ocurrido con el puesto de policías, qué había ocurrido con el gobernador que vivía en ese lugar, y historias de niños que fui recopilando sobre algunos juegos que los niños, a partir de la incursión de lo que ellos llamaban los terrucos, había quedado en su práctica. ¿Sí? Y entonces, esa fue la materia inicial que me permitió imaginar esta historia de Hierba Santa, que es una historia en la que los niños juegan justamente a terrucos y policías, ¿no? Un grupo de niños de un pueblo que se menciona además, ¿no es cierto? Todas las tardes, después de sus quehaceres, se ponen a jugar
se dividen en dos grupos, unos hacen de terrucos y otros hacen de policías o de militares, y en ese proceso se da la incursión real de los policías que terminan ejecutando a los niños porque los confunden como si fueran parte de los grupos alzados en armas, ¿no es cierto? Ese es el resumen de la historia, en el que el protagonista es una niña que, por eso es un cuento fantástico además, no por lo magnífico del cuento, sino porque la historia cuenta algo sobrenatural, ¿no es cierto? Quien cuenta la historia es, digamos, para entendernos, el alma de una niña de 12 años, que ha sido justamente acribillado, quemado por las huestes militares, y su alma logra escapar, logra salir y no sabe dónde está, y entonces todos los días sale a buscar a sus compañeros de juegos, ¿no es cierto? Y esa es la historia que en el cuento se traslada a una danza que es justamente eso, ¿no? La hierba santa, que es la danza en el que se cuenta la historia ocurrida en este pueblo. Entonces, el germen de esta historia, de este cuento, como les reitero, parte de una historia que me relataron de manera real y que yo he ido recreando, ambientando de manera diferente para que funcione como un texto literario en realidad. Ese es el origen de este cuento, Flor. Muchas gracias. En particular me atrapó este cuento. Gracias por su respuesta. Ahora pasaré a mi compañera. Ok. Continuando con la pregunta, con la entrevista, quisiera saber si en sus relatos, en su cuento o su trayectoria como escritor, ha considerado en parte la historia y la cultura peruana en sus escritos, o fue más por sus experiencias, ya sea de personalmente, ¿no? O sus trayectorias. Siempre se parte de una experiencia de vida. Los escritores, los artistas forman parte de una sociedad. O sea, no se puede escapar de esa realidad, no se exime de la realidad, ¿no? Entonces, las historias que yo relato suelen partir de experiencias que uno vive y en la que se va introduciendo elementos, el contexto que rodea, nombres de calles, nombres de ciudades en algunos casos, para que la historia resulte más creíble. Entonces, eso se llama verosimilitud. Hay que lograr en la historia verosimilitud. La verosimilitud es ese rasgo de una historia que hace que parezca real la historia al lector. Y entonces, para que mis historias resulten creíbles, introduzco, como he señalado, el contexto, ¿no? Nombres de calles, la cultura del país. Intento en mi caso en particular ser bastante detallista, entonces aparecerán en algunas historias canciones, por ejemplo, o aparecerán nombres no sé, de objetos muy familiares a nosotros, o de ciudades, o descripción de ciertos platos, etcétera, de ciertos barrios, de ciertas calles, etcétera, que reitero, eso hace que la historia parezca real. Nos es más difícil creer una historia que se ambienta en un espacio, en un lugar
que no conocemos, en un mundo, no sé, fantástico, por ejemplo. O sea, no nos creemos los cuentos de la existencia de dragones porque nunca hemos visto, pero nos resulta familiares porque los hemos visto en películas o hemos visto mencionados en algunos cuentos infantiles, etcétera. Pero la referencia son esos textos, no la referencia real, y entonces no creemos en la existencia de esos seres o de esos animales o de esas ciudades, aunque las tomamos así, ¿no es cierto? Pero si en un texto mencionan la calle donde ustedes viven o por donde han pasado, o el río Chili que conocen todos y en algún momento nos hemos detenido a mirar, probablemente la historia resulte más creíble que aquella en la que aparecen dragones y aparecen ciudades que nunca hemos estado, ¿no? Y entonces eso tiene que ver con el elemento contextual y cultural que uno introduce en las historias. Eso es lo que podría decirte, Emily, sobre tu pregunta. Ok, sí, muchísimas gracias por su respuesta. Bueno, estimado escritor, nos gustaría saber también si actualmente se encuentra escribiendo algún libro. Sí, tengo una novela que debió salir publicado este año, pero por diversos motivos no ha sido. Espero que al próximo año salga publicado. También hay el proyecto de escribir un libro de cuentos fantásticos. Ya lo tengo planificado. Deben ser 5 historias de cuentos, no cortos, sino quizá un poco extensos, y que reúna cuentos de temática fantástica. Por lo menos tengo esbozado hasta 3 historias en una primera versión. Estoy trabajando en eso. Hay el proyecto de una novela breve también, una novela de fútbol, por cierto, de un grupo de niños. Por cierto, en los últimos tiempos, creo que en realidad me siento muy, muy bien contando historias de niños, y eso en lo que estoy abocado en los últimos tiempos. La novela que he mencionado, que espero que salga el próximo año, también es la historia de estudiantes escolares que toman un colegio basado en una historia real, pero que hay mucho de imaginación y de fantasía en la historia, que ocurrió en la década del 70 en Arequipa. Memoria del tiempo se llama la novela. Y el otro libro de cuentos, perdón, la otra novela en realidad, que es una novela breve, también trata la historia de un grupo de niños que estudian en una escuela de un pueblo joven en Arequipa, pero que por sus triunfos en el fútbol terminan reconocidos no solo en la ciudad, sino también a nivel del país, y gracias al fútbol ocurre una serie de hechos, y los protagonistas también, como reitero, son niños. O sea, en los últimos años me siento muy cómodo contando esas historias. Algunos han catalogado como historias o literatura infantil juvenil, no sé si quepa, pero en todo caso yo me siento muy bien contando estas historias. Esos son los proyectos más inmediatos que tengo a la mano. Muy interesante, escritor Goyo Torres. Ya finalizando con la entrevista, mi compañera va a realizar la última pregunta. Ok. Señor Goyo Torres, para usted, ¿qué significa la ciudad de Arequipa?
Una ciudad, como cualquier otra, con una serie de problemas, sobre todo en los últimos tiempos, pero también un lugar muy agradable para vivir. Lo que ocurre es que con el tema de la modernización, con el tema también de la migración, ha surgido una serie de problemas en diversos aspectos, ¿no? El transporte, por ejemplo, debería ser uno de los problemas en que tenemos que pensar para resolver en los próximos años. Hay momentos en que el tránsito, hay horas del día y épocas del año, y justo en esta época del año, probablemente en Navidad o Año Nuevo, ustedes vayan a ser testigos de cómo las principales calles se congestionan de vehículos y uno no puede avanzar, ya sea en un vehículo particular o sea en el transporte público. Y en una ciudad moderna no debería ocurrir eso, por ejemplo, ¿no? Entonces ese es un problema que hay que solucionar. Pero al margen de estos problemas y otros que existen, ¿no? Es una ciudad agradable para vivir, una ciudad con muchas oportunidades y que deberíamos en realidad potenciar como un centro cultural o como una ciudad en la que, o mejor, una ciudad en que las personas vengan, por ejemplo, a pasar, no sé, vacaciones, vengan a desarrollar negocios y en la que se brinden una serie de facilidades para que el ser humano viva y se mueva sin problemas. Alguien vio a Arequipa como una ciudad universitaria, por ejemplo. Creo que se puede hacer eso. Alguien habló en algún momento también de Arequipa como una ciudad, como la capital de las letras en el país. Podría pensarse en esos proyectos. Entonces, como reitero, veo Arequipa como un lugar con muchos problemas, pero que está en nosotros, creo, resolver esos problemas para convertirle en un lugar mucho más agradable de la que es. Sin duda es agradable por el clima. Tenemos casi los 12 meses del año sol, cosa que no ocurre no solo en otras áreas del mundo, sino en nuestro propio país. Lima o la costa, por ejemplo, vive un crudo invierno en la época de invierno y acá en realidad parece, sí, cierto, en la época de invierno hay un poco más de frío, pero siempre tenemos sol. Y deberíamos aprovechar eso que nos da los recursos naturales. Entonces, yo veo Arequipa como un lugar agradable para vivir, pero podría ser mucho más agradable, pero eso depende mucho de qué hagamos nosotros, qué hagan ustedes como habitantes de esta tierra tan agradable, además, por muchos. Sin duda que las ventajas que tiene Arequipa en todos los aspectos son mucho más que sus problemas, pero hay que solucionar también los problemas que tenemos, ¿no? Eso de manera general. Muchas gracias, señor Gregorio Torres, por su respuesta. Voy a dar el paso a mi compañera. Ok.
Sí, damos por culminada la entrevista. Muchas gracias, preciado literato Goyo Torres, por permitirnos la realización de esta entrevista que estoy segura le resultará muy interesante a todos los lectores de sus diversas composiciones. De parte de todos mis compañeros, le deseamos muchos éxitos en todos los aspectos de su vida. Ha sido un placer el poder realizarle esta entrevista. Hasta una próxima oportunidad. Gracias a ustedes por esta oportunidad de conversar con jóvenes de educación. Yo he enseñado durante mucho tiempo, desde que ingresé a ser docente de San Agustín hasta el 2015, en la Facultad de Educación, la especialidad de Lengua, Literatura, Filosofía y Psicología, así se denominaba la especialidad, por factores posteriormente de actividad, ya no solo de docentes, sino también de administración y otros cargos que van apareciendo en el trabajo universitario. Dejé las horas que tenía en educación, pero siempre fue un placer formar parte de los docentes en la Facultad de Educación. Les agradezco por esta oportunidad, aunque ustedes son de la especialidad de idiomas, pero igual son estudiantes de educación, de manera que les motivo y los felicito por esta idea de preocuparse por la literatura, por motivar de pronto la lectura, porque ustedes van a ser motivadores de lectura también en sus estudiantes, y por preocuparse por autores locales, regionales, que no siempre se da. Les agradezco por eso y espero que les haya servido en algo la conversación que hemos tenido, y los motivo a que sigan su vocación de docentes y desarrollen al máximo eso. Les auguro muchos éxitos a ustedes. Gracias por la oportunidad de conversar con ustedes.